que no me ha sorprendido, pero puedo entender que quienes nos estén siguiendo desde casa tengan una mezcla de indignación, bochorno y que comprueben una vez más la enorme distancia que hay entre sus dirigentes y sus verdaderos problemas. Usted ha hablado de que que sabe lo que ha ocurrido, pero ha obviado uno de los aspectos más importantes desde nuestro punto de vista, que es la verdadera causa de lo que pasó el pasado lunes, que es el fallido plan energético o las políticas energéticas que ustedes, y lo ha ratificado en su exposición, están dispuestas a seguir impulsando. Usted ha hablado de un hecho inédito, ha hablado de un acontecimiento sin precedentes, ha desgranado sus prioridades, pero cuando usted ha hablado de la información, que es algo que se ha repetido en numerosas ocasiones por los portavoces que me han precedido, ninguno de ellos ha hecho referencia, por ejemplo, al famoso sistema de alerta que tanto se han cacareado ustedes de impulsar y de hacer numerosas pruebas, como fue el sistema de envío de mensajes de texto, al cual la consejera de Interior y la portavoz del Gobierno en su momento dijeron que no lo hicieron para no generar más alarma o más incertidumbre, cuando lo que esperaban los catalanes eran certezas e información. Pero bueno, lo preocupante de su intervención son las tres decisiones que usted y su Gobierno han decidido adoptar tras lo sucedido el pasado viernes. Tres decisiones que están basadas exclusivamente en afrontar nuevos sucesos catastróficos. Ni una sola palabra, ni un solo análisis, ni una sola autocrítica de las causas que nos han traído hasta aquí. Yo esperaba que usted saliera aquí y pidiera perdón a los catalanes, que es lo mínimo que podría hacer. Que dijera que va a cambiar 180 grados su política energética, que iba a reconocer los gravísimos errores que nos han llevado a este colapso del sistema y que, como mínimo, iba a presentar la dimisión de alguno de sus cargos. Pero lejos de eso, usted ha vuelto a instalarse en esos relatos y en ese juego de a ver quién es el más verde o quién impulsa más políticas del fanatismo climático en toda Europa. Pero vayamos al lunes pasado. Usted y todo su Gobierno sabía que esto iba a ocurrir. Lo sabía usted y lo sabía el señor Pedro Sánchez. Pero cuando algunos lo denunciábamos siempre repetían aquello de es el bulo de la extrema derecha, son las mentiras de la ultraderecha. Pero fíjese que ustedes ya nos llamaron alarmistas cuando exigíamos la necesidad de impulsar un Plan Nacional del Agua para garantizar el suministro de agua en toda España. Pasó el tiempo, llegó la sequía y fueron ustedes los que multaron a los agricultores, ganaderos y a las familias. Luego nos llamaron racistas cuando denunciamos las consecuencias de distribuir menores extranjeros no tutelados por toda España y después fueron hasta sus socios, los señores de Junts, quienes se arrodillaban al señor Pedro Sánchez y exigían que, por favor, no enviaran a más menores extranjeros a Cataluña. Luego nos llamaron neoliberales porque denunciábamos sus políticas en materia de vivienda, políticas fatídicas que han condenado, por ejemplo, a que Barcelona tenga los precios más altos en nuestra historia reciente, o que los catalanes tengan que destinar más del 60% de su salario a pagar el alquiler, o que hayan destrozado el 60% de la oferta de alquiler. Pero también nos llamaban islamófobos cuando llegamos a este Parlamento, en 2021, por señalar la amenaza islamista. Pero hoy nos hemos convertido, señorilla, en la cuna del yihadismo europeo y semana sí, semana también estamos deteniendo a islamistas. También recuerdo que nos llamaron conspiranoicos cuando advertíamos de que el gran apagón se podía producir. Lo dijimos porque denunciábamos las consecuencias de sus políticas energéticas suicidas. Cuando nosotros denunciábamos que su fanatismo climático estaba desmantelando la estabilidad del sistema eléctrico, señorilla. Pero no digan que fue una sorpresa del pasado lunes, porque lo sabían y les advertimos. Fue Redeia, la matriz de red eléctrica, quienes en su informe de 2024 ya les dijeron del riesgo de las desconexiones de generación por la alta penetración de renovables. Fueron después la Auditoría Financiera de la Red Eléctrica quienes también les advirtieron del peligro de colapso. Fue el Consell Assessor de Infraestructuras de Cataluña quien les avisó del colapso de las redes de transporte y de distribución energética. Fueron los colegios profesionales, el mismo Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, quien les dijeron que nos enfrentamos claramente a un colapso energético. Y yo también se lo dije en sesión de control, en enero. Le recordé que el 12 y el 13 de diciembre de 2024 se produjeron apagones en la industria y usted y su consejera, con ese desprecio que les caracterizan, se reían y lo negaban. Entre otras cosas, por cierto, esos apagones se produjeron porque la central nuclear de Ascó, que usted sabe que genera más del 40% de la energía que consume Cataluña, estaba parada. Pero bien, se lo advertimos, se lo volvimos a advertir y lo seguiremos denunciando. Y la gran pregunta que le hice entonces fue, ¿los catalanes van a tener que escoger entre calentar sus hogares
o ir a trabajar y no me respondió. Y hoy, como sigue sin rectificar su política energética, tengo que preguntarle, ¿cuánto van a tener que esperar en el próximo apagón los catalanes? ¿24 horas, 48 horas o una semana, señorilla? El apagón lo que demuestra claramente es el fracaso absoluto de su modelo energético. El resultado de una transición impuesta a golpe de ideología y en contra de la realidad. ¿El problema puede ser técnico? Evidentemente que sí, pero tiene una raíz política y eso es lo que quiero poner yo hoy sobre este debate. La energía solar y eólica, usted lo sabe, no tiene inercia, no estabiliza el sistema y son intermitentes. Usted sabe perfectamente, señorilla, que la red eléctrica, que la red de energía necesita energía síncrona. Esa energía que es estable, que responde a picos de demanda, a posibles fluctuaciones, y eso lo proporcionan las centrales nucleares y el ciclo combinado. Y eso usted no lo puede negar, señorilla. Pero ustedes están dispuestos en cerrar nucleares, en aprobar impuestos confiscatorios para cerrar más nucleares y despreciar, por supuesto, cualquier solución técnica que no entre en sus eslóganes verdes. Es decir, ustedes han entregado su política energética a fanáticos y activistas. Y usted sabe que eso nos va a condenar a otro apagón de manera irremediable. Porque ustedes no solo cierran nucleares, también renuncian a esas líneas de muy alta tensión en Cataluña, las conocidas líneas MAT, que su Gobierno también ha negado, pero todo lo que ustedes plantean tras lo sucedido el pasado lunes es abrir expediente informativo a Endesa y Red Eléctrica. Permítame que se lo diga con toda la educación que me permite. Tienen ustedes la cara de cemento armado. Que ustedes planteen abrir expedientes a Endesa y a Red Eléctrica y que como mínimo no dimita la mitad de su Gobierno y usted enmiende la absoluta totalidad de su política energética es tener una cara de cemento armado. Pero vayamos a las responsabilidades, algo que usted también obvia. Insisto, lo mínimo que merecen los catalanes es que salga aquí y pida perdón a todas aquellas personas que estuvieron encerradas en los trenes, encerradas en los ascensores, aquellos que peligraban su vida porque no sabían cuánto iba a aguantar el soporte vital de su oxígeno. Y usted sale aquí como si no fuera con usted. Pero la responsabilidad de lo que pasó el lunes no solo es de usted, es de su jefe, de todo su partido, pero también es del Partido Popular y de los separatistas, porque todos ustedes han impulsado una política energética durante años, un modelo que nos ha llevado a desmantelar nuestro sistema energético y a sumir a Cataluña en la oscuridad y al conjunto de España. Porque, claro, ustedes han impuesto este modelo energético que parece que es sensacional y estupendo, pero ¿quién paga los patos rotos? Los catalanes. ¿Y de qué manera? Ustedes provocaron que se les fuera la luz, ustedes vieron cómo tantas y tantas personas se vieron atrapados en trenes y vagones, cómo pérdidas millonarias de empresas, en términos de PIMEC creo que cifran por encima de más de 900 millones, a falta evidentemente de tener más detalles, hospitales, agricultores e, insisto, muchas personas que vieron comprometidos los aparatos de soporte vital. Es decir, que se ha comprobado y se ha constatado que su política energética es un auténtico atentado contra el bienestar de los ciudadanos. Y podía citar numerosas leyes que han amparado y que le han dado un marco legal a esta política energética, que es la Ley del Cambio Climático, la Ley Catalana contra el Cambio Climático, el Pacte Català per la Transició Energètica, el impuesto, por supuesto, a las centrales nucleares. En definitiva, innumerables proyectos de ley y planteamientos estratégicos, por cierto, los más radicales de toda Europa, que sin estar preparados y sin red de seguridad nos han llevado a la situación actual. Por cierto, una situación que, insisto, usted no ha hecho ninguna mención a ningún planteamiento de rectificación. Luego, la principal conclusión es que el modelo energético de España y de Cataluña, por supuesto, está enfermo. Y la enfermedad tiene un nombre, señorilla, y se llama fanatismo climático. Un fanatismo climático que ustedes están dispuestos a seguir impulsando de manera que parece que van a seguir grabando a las nucleares, que no van a seguir explotando nuestros recursos hidráulicos, que no van a seguir garantizando el suministro estable de energías como pueda ser la nuclear, se van a seguir oponiendo a la energía hidroeléctrica de bombeo. En definitiva, que ustedes van a seguir impulsando esa ideologización del mix energético en lugar de garantizar la estabilidad de la energía en nuestro territorio. En lugar de escuchar a los ingenieros, ustedes deciden escuchar a los activistas y en lugar de garantizar el suministro, ustedes prefieren garantizar la propaganda. Es decir, que se ha constatado, señorilla, que su transición ecológica lo que en realidad es una demolición de nuestro sistema energético y de red eléctrica. Yo le puedo decir qué es lo que debería hacer. Se lo diré en la réplica porque espero
que, como le he dicho, por respeto a los catalanes que sufrieron el apagón el pasado lunes, pida perdón, asuma sus responsabilidades y se comprometa a dar un cambio de 180 grados a esa política energética ruinosa que nos lleva no solo a los apagones, sino al desastre industrial y de futuro. Yo reconozco, y no tenía pensado contestar al señor Batet, pero que tengamos que recibir lecciones de un partido político que mantiene a un presidente del Gobierno rodeado de corrupción a nivel del partido, a nivel familiar, que gasta el dinero del partido en prostitutas y en sobres con dinero B, cuanto poco és bastante vergonzoso. Li crido l'atenció. El crido l'ordre. Senyor Garriga, el crido l'ordre. Volviendo a lo que nos toca hablar el día de hoy, señorilla, prudencia toda, mentiras ninguna. Recuerdo que ayer usted, en la entrega de los premios Ortega y Gasset, hablaba de que la forma más efectiva de combatir la mentira, para ello debíamos asumir una premisa que era que no existen medias verdades. Eso decía usted, que hay o verdades o hay mentiras. Y usted ha mentido. Usted ha mentido claramente aquí, como hace su jefe. Ha mentido porque usted recibió advertencias, como recibió el señor Pedro Sánchez. Recibieron advertencias, se lo he dicho antes, de Redella, del Grupo de Ingenieros de Cataluña, del Colegio Oficial en Cataluña, del Colegio de Ingenieros de Madrid, del Consell Assessor de Infraestructuras. Ustedes sabían que el sistema iba a colapsar y no hicieron absolutamente nada, y ha ratificado yo aquí usted que no va a hacer absolutamente nada, que va a persistir en el error y que auguro que no sé cuándo, pero los catalanes y el conjunto de España va a verse sumido en otro apagón por su nefasta gestión. Usted hablaba de que no acepta tutelas. Pues bien, aquí en sede parlamentaria hemos comprobado como el señor Jouet le decía bien claro que el debate energético estaba cerrado y superado y que no aceptaba ningún tipo de debate en términos de energías renovables o energías nucleares. Usted, como le dije al señor Aragonés en su día, que era una titella de Junqueras y Puigdemont, usted lo es de Esquerra Republicana, dels Comuns, y parece ser que también de la señora von der Leyen o del señor Costa, porque estoy convencido que su política energética responde a ver quién es el político más verde o quién promueve más esas nefastas políticas del fanatismo climático. Usted tiene dos caminos. Puede esconder la cabeza bajo el ala, negar la realidad y seguir en ese camino suicida que ya ha ratificado en sede parlamentaria que está dispuesto a recorrer, o, sin embargo, optar por pensar por una vez en el interés de los catalanes, por perseguir eso que tanto repite pero que nada persigue, que es el bien común de Cataluña y del conjunto de España. Y si usted decide recorrer ese camino, yo le pongo la brújula y es muy sencillo. En primer lugar, exija al Gobierno de su partido, al Gobierno de España, que paralice ese plan de acabar con las nucleares de Ascó y Vandellós. Promueva desde esta sede parlamentaria el acabar con ese impuesto autonómico que ustedes imponen a las nucleares, acabe con la ideologización de su proyecto energético, que se ha demostrado fallido y el causante del apagón del pasado lunes, invierta de una vez por todas en modernizar la red eléctrica, en mejorar las interconexiones o en el almacenamiento energético y deje de subvencionar y de destinar el dinero de los catalanes a países extranjeros y de una vez por todas, como usted dice pero no hace, ponga a Cataluña a trabajar para que el conjunto de España recupere esa tan ansiada y necesitada soberanía energética. Moltes gràcies.